Me llama la palabra autoridad. Amén. Y la palabra autoridad tiene varios significados dentro de la congregación o dentro de lo que debiera de ser la congregación del Señor. Amén. Amén. Antes de dar inicio tenemos visita, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Me podría dar su nombre? Roberto. Ok, familia. Amén. Pues sean bienvenidos a la congregación de Agua Viva, también a la familia de aquel lado, Violeta, ¿verdad? A los chicos. Y pues bueno, queremos arrancar con esto. No podía pasar por alto la visita del hermano que nos hace el honor de estar aquí con nosotros. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 27, verso 28, perdón. Y quiero empezar con esta parte de la Escritura, 11:28. porque es importante que la congregación y quien escucha esta parte de la palabra entienda de qué autoridad vamos a hablar y cómo esa autoridad transforma y guía y capacita. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor ahí en el verso 28, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Estamos viendo en este sentido de la Escritura un momento en el que el Señor Yeshua está siendo confrontado por los sacerdotes, por escribas, ¿verdad? En el templo, y le preguntan a él: bueno, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? La autoridad, tenemos que entenderlo, es una potestad dada a una persona para ejercer una encomienda o para ejercer un liderazgo. Amén. Y buscando en el transcurso de la madrugada, otro día más sin dormir, ya empezamos con estas situaciones, el Señor nos llevaba a una palabra que nos estaba dando vueltas y vueltas. Digo, ¿qué es esto, Señor? Y nos hablaba sobre la palabra mistar. Y yo digo, mistar. Y dije, ¿será griego? ¿Será latín? ¿O qué será? Nos dimos a la tarea como a las 3:30 de la mañana a buscar el concepto, y nos encontramos que es un vocablo hebreo, ¿sí? Que quiere decir potestad, ¿verdad? Y quiere decir reglamentado, es algo que se pone. Cuando yo voy a este entendido de la Escritura, hermano, quiero que comprendas esto. Dice aquí en esta porción de la Escritura: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y el pueblo del Señor tendría que responder con la autoridad que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el día de hoy yo quiero decirte que esta autoridad tiene que ser ejercida ya en estos principios de tiempos. Nos estamos aproximando a un periodo, a un tiempo, ¿verdad?, en el que la iglesia tiene que empezar a despertar a una circunstancia llamada propósito de Dios, y es que la iglesia retome la autoridad que le fue dada. Y esta autoridad tiene que venir a ser reflejada hacia afuera, no en un precepto autoritario o una cuestión de imposición. No, la autoridad que está dando Dios es en el amor. Amén. Y esta autoridad de la que me están hablando aquí y le están diciendo al Señor Yeshua, va a llevar a cabo una transformación en la vida del creyente. Y así aquellas almas que se acercan a la presencia de nuestro Dios. Mira, yo te decía al principio, yo vengo un poco tanto impactado porque platicábamos con otros siervos y me decían: oiga, hermano pastor, hermano profeta, ¿es bueno que la mujer tenga autoridad? Le digo, sí. ¿Es bueno que la mujer de los hijos de Dios tengan autoridad? Claro que sí. Me decía, pero si habla de sacerdocio, sí, pero también la Escritura te habla de algo bien claro. Si te están diciendo en la palabra del Señor que la gloria de Dios es el hombre, la gloria del hombre es la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Ella no le pareció a los bárbaros, ni modo. Pero lo que dice la palabra.
Y cuando yo voy a este contexto, en la semana el Señor nos lleva a un lugar. Estábamos en la escuela de la pequeña, en una actividad. Ya tenía mucho que no me metía en una escuela, al menos de este nivel. Y yo quiero comprender el nivel de lo que es una mujer de Dios y cómo Dios transforma para que la mujer se manifieste y el hombre se manifieste con autoridad. Y cuando yo empiezo a escuchar a la directora de este lugar, que Dios la bendiga, porque tiene un semillero de futuros siervos y que está cumpliendo con la tarea, ¿verdad? Yo veo cómo la autoridad de Dios está en ella. Yo no tenía la oportunidad de observarla tan de cerca, solamente llegábamos, dejamos a la niña y que Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, y hasta ahí. Pero en esta actividad reunieron los papás. Deja decirte que el 95% de los padres de esta escuela o de este colegio no son creyentes. Imagínate. Y es un lugar donde tú entras y se siente la presencia de Dios. Porque los niños están siendo educados primero para respetar la palabra de Dios. En sus pequeñas ceremonias, por eso digo, cómo Dios transforma la autoridad, ¿verdad? Y yo veo que Mónica, que es la directora de ahí, empieza a hablarles a los pequeños con tanto amor. Esa es la autoridad de la que la palabra me está hablando. Y esa palabra tiene una encomienda y tiene un propósito. Y esta mujer a mí me dio una lección de vida. Porque he visto la autoridad de Dios sobre ella como no lo he visto en muchos siervos. Y eso que conozco a muchos pastores y a muchos misioneros que quisieran tener la autoridad de ella. Y en su pequeña ceremonia yo veo que a los pequeños se les enseña a mover las manos, las guardan y las vuelven a mover y les enseña a juntarlas y dice a orar. La fortaleza de la autoridad de la que yo te estoy hablando. Por eso cuando le dicen al Señor Yeshua, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Yo puedo reflejarlo en esta persona que lo está haciendo con la autoridad que viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vemos pequeños transformados. Vemos pequeños que conocen de la palabra, que conocen de la oración, que conocen del amor de Dios. Y es increíble que esa mujer llega y nos reúne a los padres y nos dice: yo no te vengo a hablar de una religión porque soy enemiga de la religión, gloria a Dios. Creo que estoy de acuerdo con Marx cuando dice él que la opresión de todo pueblo es la religión, porque la religión la imponen los hombres. Y ella empezó a hablar y dice: y no vengo aquí a otra cosa más que exponer lo que yo he vivido con Dios. Y decía ella: yo te hablo porque Dios transforma. ¿Cuántos dicen amén? Y dije: qué bárbaro está diciendo esta mujer. ¿Cómo está hablando con esa autoridad? Y ninguno de los papás, y yo podría decirte de los 20 y tantos que estábamos ahí reunidos, ni uno tuvo la valentía de decir: hey, cállate, no queremos oír eso. No, escucharon. Y jugamos al teléfono descompuesto, porque se acercó y le dijo: a ver, vamos a hacer un concurso para ver quién recuerda más la frase. Y ella decía algo bien cierto, porque realmente se transformó en el reloj, en el teléfono descompuesto, porque cuando llega a mí la frase que les dio en el oído, lo único que decía es: Dios amó. Juan 3:16. Dije: ah, caray, ya sé de lo que me estás hablando. Y así pasan las iglesias, ¿no? ¿Verdad? ¿No le ha pasado eso? Yo le podía preguntar a un creyente, con todo respeto, citas bíblicas. No, pues nada más no. Y entonces esta mujer, con la autoridad que Dios le dio, decía: vamos a decirlo a la manera, de tal manera Dios me amó. Dije: exacto, esa es la clave. Primero, para poder comprender lo que dice aquí, con bases, te da esa autoridad para creer y entender que las cosas pueden suceder con el amor de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Ese es el principio de la autoridad, hermano. Y ella no se quedó callada, Por eso digo, gloria a Dios por su vida, por lo que está haciendo allá, en ese lugar. De lunes a viernes es un semillero donde se les enseña la palabra a los niños. Cantos. Yo digo, gloria a Dios. Yo cada vez que entro a ese lugar me dan las ganas de llorar. Quizás por la sensibilidad que el Señor nos ha permitido tener cuando lo sentimos a Él. Amén. Y entonces llega la parte, dice, bueno, ahora les voy a decir 3 procesos. En 3 procesos se evangelizó. Y no le dijo, ¡hey! Arrepiéntate de tus pecados. ¡Hey! Dios te dice que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Como en muchos lugares se dice, con todo respeto. Pero ella, con esa dedicación, sacó 3 letreros del semáforo, porque era un semáforo, era el rojo, no el preventivo, rojo preventivo, el amarillo y el verde. Decía alto, y luego decía entrega, algo así decía el letrero, no recuerdo muy bien, y el tercero decía prosigue. Y nos enseñó estos colores y todos estábamos atentos. Y yo veía que esta mujer decía, yo no sé cantar, pero no les voy a cantar a ustedes, les voy a cantar a Dios. Yo dije, exacto. Exacto. Y en la primera decía, detente, stop. Y nos entonó un canto. Y decía, yo ya no puedo con mis caras, yo ya no puedo con mis situaciones, yo ya no puedo con más. Y yo estaba a punto de llorar. Y ¿cómo es posible que sin tanto alarde esta mujer está evangelizando a todos los que estamos aquí y hasta a mí de paso? Amén. Amén. Y acepté al Señor otra vez. Y yo veía y le decía, mira, yo tuve una vida así, descuidé a mis hijos, tuve una enfermedad, bla, 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 pero tuve el valor de detenerme y ya no seguir adelante regándola, ya no tuve esa situación. Y yo la escuchaba atentamente y dije, qué bárbaro, Señor, qué bomba está soltando esta mujer. Y luego entra a la parte de CD, que es el amarillo, y le dice, y empieza a cantar, pero lo canta con ese amor y esa pasión. Yo veo, esa es la autoridad de Dios. No habla con alardes como muchos predicadores diciendo, soy esto y lo aquello. No, con la parte más sencilla, en la cual ella le decía a los que estábamos ahí, sé de todos tus problemas antes de avanzar. Yo dije, exacto. Entrégaselo a Él. Deja que Él haga en tu vida. Confiésale a Él. Él no te va a desechar. Así de esas palabras, esa es la clave. Y luego nos enseñó un último color, el verde, que decía, avanza. Y entonó un canto, dice, yo voy con Dios ahora, yo voy con la seguridad de que no voy solo por este mundo. Yo dije, esa es la autoridad que se debe de tomar. La autoridad es que yo tome este regalo de Dios en mi vida y la aplique. Y la aplique, pero en amor, como lo está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces podemos decir, es que somos los grandes predicadores. No, hermano, eso no te sirve que seas un grande predicador. Sino que tienes que dar la autoridad y tienes que reflejar la autoridad de Dios en tu vida. Y la primera manifestación es que tiene que haber misericordia y amor en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hemos desechado muchas veces ese llamado de Dios pensando que Dios es una religión. Y estamos a veces tirados en casa, en la tristeza, en el desánimo y demás. Yo podría decirte, esa no es la salida. La salida te la están dando aquí. ¿Con qué autoridad lo vas a hacer? Con la autoridad que Dios ya te está dando. Es una autoridad que no viene en el plano humano, viene en el plano superior y viene del Padre Celestial a través de la gracia y por los méritos de su Hijo. Cuando yo oigo Juan 3:16 en la boca de los padres inconversos, le digo, ese es el principio, porque la semilla se está poniendo.
Porque de tal manera amó, no, de tal manera me amó Dios, que dio a su unigénito. Y todo lo demás ya lo sabemos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y entonces cuando yo empiezo a hablar, Señor, no me llega la revelación, no me llega la revelación, y no me llega la revelación. Yo ya estaba pensando en hacerle el plan con Maña. Dije, ¿qué voy a decirle al hermano? O ya sea Jordan, o ya sea el hermano Isaacar, a ver quién de los dos se avienta la prédica de hoy, porque no me llega nada. Cuando me llega a la cabeza, autoridad. Y llega ese pensamiento, habla de lo que ya viste. Cómo la autoridad puede hacer y transformar vidas. Yo veo a esta mujer que les habla con amor. Y todavía la actividad no paró ahí. Deja decirte que yo creo que si Picasso me ve cómo pinté lo que me dejaron, me corre de taller. Qué cubismo ni qué nada lo que hice. Y empieza a pasar lugar por lugar y le pregunta a cada padre, ¿qué experiencia te deja esto en tu vida? Y una persona dijo, entendí hoy que Dios me amó, que siendo la persona más vil, Él me amó, y que en este lugar puedo encontrar consuelo, porque aquel que derramó su sangre por mí ahora tiene un significado. Y yo te voy a decir, yo no era de los que compartía el que fuera a leer con mi hijo, porque ¿qué crees? Que los pequeños van y le dicen a los papás, papá, vamos a orar, papá, vamos a leer, porque los mismos padres dieron testimonio y los papás muchas veces decían, no tengo tiempo, pero la insistencia de los pequeños fue, es que no podemos estar lejos de Dios, papá. Y así en rocazo más duro. Esa es la autoridad que Dios quiere que tengamos. Es la autoridad que tiene que ser reflejada. Y no crees que es una mujer que le tiene miedo a escribir y decirle a los papás, aquí no a tu Halloween. ¿No? Lo platicamos con mi esposa y le digo, no pudimos haber encontrado mejor regalo que este lugar. Porque es una mujer valiente. La autoridad te hace valiente. Y a los papás se los dice, ¿no? Esta es una escuela cristiana. Aquí se dice el nombre de Dios sin peros. Y al que no le guste, ahí está la puerta. Dije, eso es tener fuerza. Eso es ejercer la autoridad. Que se refleje. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos entendiendo el significado real de la autoridad de Dios, yo no sé tú, pero lo que yo vi y lo que te estoy compartiendo transformó mi vida nuevamente. Llegó un momento en que dio la instrucción, vamos a salir, entrevistó a los papás, dieron sus testimonios. Y casi nos dijo, no quiero que hagan desastre, papás, por favor, con sus hijos. Y fue lo primero que hicimos. Me encuentro entre ellos. Llegó un momento en que dijo, basta. Se cancela la clase. Llévense a sus hijos. Porque ustedes no tienen control sobre sus hijos. Y dije, ¿sabes? Nada más volteo y veo a mi esposa me ve a mí y dice, ¿sí o más claro? ¿No crees que se tocó el corazón para decirnos eso? No. Se retiró ella de ahí con la sabiduría que Dios le ha dado para poner el orden y la disciplina en la vida de todos los demás. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿En qué punto de tu vida te estás acobardando? ¿En el que te digan eres hijo de Dios y tratas de aparentar lo que no eres? En el que te digan, tú predicabas y ya no lo haces. Tú eres un pescador de almas y ya no lo haces.
y que oigas de palabra viva de otras personas que digan, pues tengo que ir a buscar al brujo fulano o tal, porque estoy conociendo de la palabra de Dios. Tú que no estás en el ánimo porque piensas que tu fe ya se quebrantó, no, la autoridad te la dio Dios para levantarte una y otra vez, para volver al camino, para transformar tu vida, para que realmente manifiestes el amor de Dios en tu vida. Esa es la autoridad que Él quiere que tengas, que donde te pares todos los demás digan que este es un hijo de Dios. Y yo veo cómo esta mujer hace esa transformación día a día en la vida de los pequeños. Quizá no tenga el conocimiento pleno de la espiritualidad, quizá no tenga un conocimiento como muchos siervos quisieran o presumen tener, pero lo que yo sí vi es que la autoridad de Dios está en ella, por la forma en que se entrega todos los días a esos niños. Todos los días. Desde que llegan, desde que hacen la primera oración, desde que llegan al salón, yo veo la autoridad de Dios sobre esa mujer. Y podría decirte que es una gloria viviente de una hija de Dios, como muchas otras que tuvieron la autoridad, como dice la palabra del Señor, como una Esther, que no importándole nada, tomó la autoridad de Dios y conquistó. Y gracias a eso el pueblo de Israel pudo prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué necesitamos nosotros para tomar esta autoridad? Yo te digo, yo quedé transformado en el simple hecho de observar y escucharla. Dije, esta mujer, si la sueltan al mundo, sí haría transformaciones, sí alcanzaría almas. Porque en el tiempo que he estado en comunicación y las veces que he ido, no hay un padre de familia que no dé testimonio de cómo sus hijos y ellos han sido cambiados por lo que se mueve ahí. ¿Sabes qué es lo que se mueve ahí? La presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es lo que necesita el pueblo. Es retomar lo que Dios nos ha dado en ese sentido. Alcanzar la plenitud a la que Dios nos está hablando. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 3. Verso 14. Dice la palabra del Señor. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para enviarlos a qué? A predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Ya nos dio la autoridad. Ya nos dio ese premio, ese regalo, esa promesa, como tú quieras llamarlo. Ya lo hizo. Ya te llamó, te sacó de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Para ejercer esta autoridad que Dios te está diciendo. No te lo está diciendo cualquier persona. Te lo está diciendo el mismo Señor, el mismo creador de todas las cosas que hay y que existen. El que dio el hálito en tu cuerpo, el que dio el soplo. Él te está diciendo, ya te di la autoridad, ejércela. Yo podría hablar de muchos testimonios por el que les estaba yo compartiendo. Yo podría decir, gloria a Dios por hombres y mujeres como estos que alcanzan y transforman.
Que no se van a detener por el comentario de uno o dos, o aquellos que están conformes en su lugar y que ya hicieron de la iglesia del Señor o los templos del Señor un medio de confort. Y se les olvida que la autoridad se tiene que ejercer todos los días y vivir todos los días. A eso es lo que se refiere el Señor. Que tengas autoridad, que lo hagas, que lo apliques, que no lo dudes, que no te acobardes ante las circunstancias. Esa es la autoridad que el Señor está hablándonos el día de hoy. Y que ojalá llegara esta palabra, hiciera realmente ese mover de tu espíritu para que despiertes y te levantes y empieces a establecer la autoridad de Dios sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Oí un pequeño, escasos 10, 12 años. Les digo que Dios nos ha dado una lección en estos días. Qué bárbaro. Le decía a sus papás acerca de su hermano. Si oraran por mi hermano sano. Nos invitaron, fuimos a la casa de ellos. Y te digo esto porque yo escuché el niño. Y este niño, ¿qué crees? Salía de esa escuelita de la que yo te estoy hablando. Y ahí es cuando yo pude verificar que lo que sembró esta mujer en el alma de estos pequeños ya dio su fruto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque el reino del Señor se está estableciendo en el corazón de los hombres y las mujeres. Y cuando empezamos a platicar con la mamá del pequeño, y llegó el papá, me dice, ¿cómo están? Bien, bla, 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 bla. Digo, bueno, vamos a hablar por el pequeño necesitaba la plantilla, y el niño decía, ya no quiero las plantillas, me lastiman. Y le digo a mi esposa, vamos a orar por él. Le quitábamos el calzado, le tirábamos los calcetines al pequeño, le tomamos los pies y le dijimos, esto sea para la gloria del Señor Yeshua, y se ponen los saltos con los pies. Los arcos se formaron. Y se formaron delante de los ojos de ellos. Cuando la autoridad de Dios se aplica, esta autoridad se cumple. Y la promesa que está dada aquí se hace una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Esa autoridad tiene que ser marcada y tiene que direccionar nuestras vidas para hacer la encomienda que Él nos está dando. Tienes que entender que a la par el cronómetro del tiempo profético ya arrancó. El Señor Yeshua ya viene. Ya viene. Allí entramos en una plática con el pastor de Sacar, su esposa, acerca de estos eventos. Que cuando iba a ser el arrebatamiento, algunas posturas decían que iba a ser antes de que la iglesia iba a ser tomada y llevada a la presencia del Señor. Déjate cuento que creo que todavía no nos vamos. Y nos va a tocar entrar a la etapa crítica. Nos va a tocar ver. Apenas vamos a ver. La iglesia del Señor tiene que levantarse y tomar la autoridad de la que yo te estoy hablando. Yo ayer borré todo el conocimiento que tenía, le dije al hermano, échele que me hace falta. Deme más, quiero líder. Y complementaba toda la información de lo que yo había leído años hacia atrás. Y dije, híjoles, esta está nuevecito. De haber sabido todo lo que leí, pues digamos, Señor, habías mandado al hermano antes de tiempo. Me hubiera pasado como aquellos que van a las librerías. Ah, ese libro está bueno, lo voltean y le dan no, ese no. Ese sí.
El conocimiento de Dios tiene que ser pleno. La autoridad de Dios se tiene que manifestar, magnificar, transformar y elevar. La iglesia del Señor está llamado para eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa es una realidad. Esta autoridad que te estoy hablando, y tienes que entenderlo, tiene que estar regida hacia ese punto, a la autoridad de la que te estoy hablando aquí en Dios. Conocí a un hombre, el cual me decía: yo soy colaborador de un pastor, bla, 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 palabras más, palabras menos. Dije: gloria a Dios. Fíjate que yo oro y pasa esto. Le digo: Dios te da revelación, pero no la has desarrollado. Dice: ¿qué tengo que hacer para desarrollarlo? Primero tienes que creer. Pero es que sí creo. Le digo: no creo, así como dices tú. Y no creo porque todavía le preguntas al Señor por qué pasaron las cosas en tu vida en el pasado, y no las has podido perdonar y no has podido soltar. La primera esposa de este varón murió de cáncer. Me decía: es que ella servía en la iglesia. Sí, pero era un propósito de Dios. Pero no puedes decir a la gente allá afuera que era un propósito de Dios. Pues entonces no es un propósito. Pero tú sí lo entiendes. A ellos se les tiene que decir que sea la voluntad de Dios en esas vidas. Y me dice: tienes razón. Pero pues sí, pero la razón de la eternidad la tiene Dios. Y tienes que entenderlo, que Dios ya te restituyó tu pérdida. Porque ahora te estoy hablando que es un hombre que excede más de los 58 años de edad y tiene un pequeño de 5 años. Para Dios no hay edad. Así que, hermanas, dicen por ahí, no se preocupen, puede llegar la bendición de Abraham y Sara. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que moría por decirlo. Todo puede suceder. En Dios todo puede suceder. Y lo tenemos que entender. Por eso el Señor nos está hablando el día de hoy de esta manera. La autoridad va con ello y conlleva este compromiso y lleva esta dirección. Tienes que aprender a moverte en la autoridad de Dios para que las cosas sucedan. Pero también tienes que creer para que suceda. Y tienes que animarte, porque el que te está llamando no es un hijo de vecino, es el creador de todo lo que existe. Y que hoy en día te está hablando proféticamente. Esos son los tiempos proféticos. ¿Cómo sabe? De todos los eventos que se están dando, hermano. Zacarías está cumpliendo. Y así. La noche, mientras no podía yo dormir, me metí un poquito a leer ahí a Zacarías y dije: ay, Dios mío, qué bien. Y me fui al libro de Daniel. ¡Ah! Señor, si no te tuviera, yo creo que ya no sé qué me hubiera pasado de todo lo que me hubiera escondido debajo de mi cama. Aquí no llega. Por eso dice la palabra. Vamos al libro de Tito, capítulo 2, verso 15, por favor. Tenemos que empezar a mover, tenemos que empezar a activar. Capítulo 2, verso 15, dice la palabra del Señor: oye, el amor, no como juez. Dice la palabra aquí: esto habla y exhorta. Esto habla y exhorta, es decir, Ezequiel, no vengas a dormirte al culto. Si te vas a venir a dormir a la casa del Señor, mejor quédate en tu cama. Allá. Si vas a venir aquí solamente en cuerpo y no en mente, pues trata de que tu mente y tu cuerpo lleguen completos aquí a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no les gustó la idea. Pero es lo que está diciendo ahí, y adelante está el complemento: exhorta y reprende. Exhorta y reprende. ¿Qué dice ahí? Con toda autoridad. Toda autoridad.
Y adelante todavía dice, ni nadie te menosprecia. Nadie. Un hijo de Dios tiene que instar, exhortar en todo tiempo y aún fuera de tiempo, pero siempre lo tiene que hacer en amor. No bajo la línea de condenación. Sigue pecando, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Ay, Dios. Hasta yo mismo me espanto cuando dicen eso. Me vuelvo a convertir en el Señor. Porque deja de decirte que yo era de los que predicaban así. Al principio. Todavía recuerdo una vez me decía uno, ¿y cómo es el infierno que tú hablas? Le digo, pues muy fácil. Llegas a tu casa, prendes las hornillas de tu estufa, las 4, no una, las 4 y te sientas. Qué drástico eres. Si tú preguntas, yo te respondo. ¿Sabes de drástico? Y otro me decía, pero algún día se va a acabar el gas allá en el infierno, sí, pero tú también te vas a consumir ahí, así que no te preocupes. Eso era antes, pero dice aquí la palabra, exhorta y reprende en amor. Tú lo puedes, tienes que animarte, el Señor está contigo, el Señor te ama, el Señor está obrando contigo día a día. Ah, qué diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la iglesia del Señor se tiene que empezar a mover en este sentido. El Señor por un lado te está diciendo, y se lo está diciendo a la iglesia, toma la autoridad. Y por el otro lado, está sacudiendo al mundo. Estábamos en casa y un día me despierto, como muchos otros, gloria a Dios, y me siento en la orilla de la cama y traigo, ¿qué crees? En el oído, en los dos en uno, traigo una alarma sísmica. Guau, guau, guau. Dije, ¿y ahora de dónde, Señor? Y lo primero que empiezo a voltear por la ventana dice mi esposa, ¿qué tienes? ¿Oíste la alarma sísmica? Dice, no, estás loco. Aquí para empezar no hay alarma sísmica. Ah, pues sí, ¿verdad? Y le digo, con esta seguridad, en 2 días va a temblar. En 2 días. Y me dice mi esposa, dice, ¿ya vas a empezar? Si ya me conoces como estoy de loco. ¿Y qué crees? En 2 días tembló. Y me dice mi esposa, se me queda viendo. No digas nada. No digo nada, pero sí lo pienso. Espero. Porque los tiempos se están cumpliendo, hermano. Estoy viendo todo lo que está pasando a nivel mundial. Y lo estamos viviendo día a día aquí. La violencia está aumentada a todo lo que da. Ahí cerca de la casa de mis padres era una zona muy tranquila. Ahora en la mañana, en la madrugada, y en todo momento se oye la sirena de las patrullas, porque resulta ser que ya mataron a 5 por acá, ya mataron a 4 por acá, ya mataron al papá, a la hija. Bueno, es un relajo. Por eso dice la palabra del Señor. Esto habla, exhorta y reprende. Yo le digo a la iglesia, despierta. Toma la autoridad que ya te dio. En ti está que exista un cambio allá afuera. Sí. ¿Esto va a calmar lo que el Señor tiene? No. Porque la palabra del Señor es exacta y se cumple en su tiempo. Pero puedes alcanzar a vidas allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero pasó con Nínive, ¿sí? Por un justo. Toda una ciudad se convirtió en Señor. Una palabra dada a tiempo y una reprensión dada a tiempo. Ahí dice la palabra. ¿Y cómo la tienes que hacer? Con autoridad. Volviendo a lo de la escuelita esta que te digo,
Es sorprendente que la directora esté con su panderito aquí cantando. Y dije, hijo, es como quisiera hacer aquí parte, no sé, venir a barrer o no sé. Y seguir aprendiendo de cómo ejercer la autoridad. Y luego ponen unas cosas tremendas en el Facebook. Para los papás fulanos de tal, que no tienen control sobre sus hijos. Y dije, gloria a Dios. Que parece ser que se rompe el orden de Dios y esa autoridad no se puede quebrar. Parece que los hijos le tienen que pegar a los papás. Ese es el orden que establece el mundo, no Dios. Por eso, mis respetos para esta mujer. Y el Señor manda: aquel que se humilla será exaltado. Por eso estoy tomando este ejemplo. Y esto es para hombres y para mujeres del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este es el tiempo, hermano. Este es el momento en el que Él está hablándonos nuevamente. Dice ahí, con toda autoridad. Toda autoridad. ¿Para qué, Señor? Dice en el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. De esa autoridad te está hablando el Señor. No te está hablando de doble filo o doble filo. Aquí yo vengo a la iglesia y ejerzo dice, la autoridad espiritual, y allá afuera, Dios mío. Me acuerdo de esa historia del doctor Mr. Hale o algo así que tiene el nombre, que se transforma en una persona normal y de repente un monstruo le sale por fuera. Qué increíble es ver cómo la autoridad de Dios se manifiesta. Y yo le decía, y le digo a mi esposa, en ese lugar está la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no se quiebra la vara para ejercer la autoridad. Amén. Por eso el Señor nos está diciendo ahí, ¿para qué quiero todo esto? Fíjate lo que te dice aquí en la palabra, Lucas capítulo 19, verso 17. Para que el Señor pueda decirte en la infinita misericordia de su nombre. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. ¿Qué dice ahí? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y ya no te digo qué pasó con los otros que llamó el amo. A uno le dio 5 ciudades y a otro lo reprendió porque no hizo nada. Se acobardó. Se acobardó para aplicar la autoridad de Dios sobre su vida. Está establecido, puedes ver más adelante. En los siguientes versículos que vienen en esta cita está establecido. Dios está hablándonos en este momento, en este tiempo. Nos está instando increíblemente. Y cómo la autoridad de Dios debe estar sobre nuestras vidas. Deja de decirte algo, hermano. La iglesia del Señor y este mundo está cayendo en el juego del enemigo.
Eso no solamente es para los jóvenes, sino también para los adultos. Cuando Dios habla de una autoridad que viene de Él, esta autoridad no se corrompe o no se dobla. Y yo insto a lo siguiente, respecto a los ámbitos tecnológicos, porque yo también lo llevo a utilizar. Pero es increíble, ¿verdad?, que la autoridad de la tecnología y el mal uso de la tecnología está absorbiendo la atención de nuestra mente en un pequeño aparato. Y se nos olvida. Esta es la generación de 10, no, de 20 años para acá, creo, más o menos. Al día de hoy, es la generación más solitaria que existe. En este lugar del que yo te estoy hablando, yo estaba observando, de los 22 padres que estábamos ahí, 20 estaban metidos en el celular. Viendo, no sé, trabajo, lo que tú quieras. Y esta mujer hablando. Llego a las casas de algunos creyentes, hablo yo con el padre o hablo con la mamá y los hijos. Veo matrimonios que ya no platican. ¿Quién tiene la autoridad en esos matrimonios, en esas familias? Y queremos una autoridad de Dios sobre nosotros. Fíjate que tengo a la mente un problema que se dio. Esto fue real. Un joven, la mamá le quita el aparatito llamado modem y el chico se puso peor que violento. A los minutos que le quitaron el aparato y al verse sin la comunicación de las redes sociales y demás, por eso lo traigo muy presente, como la autoridad de Dios tiene que ser bien marcada. El chico empieza a convulsionar. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Está exagerando? No. Haz la prueba en tu casa, con tus hijos. Quítales el módem, a ver qué pasa. Y en lugar del módem, mételes Biblia. Gloria a Dios. ¿Quién tiene la autoridad sobre tu casa, hermano? Sobre tu matrimonio. Yo no veo matrimonios platicando. Es bien raro. Y hablo también de la generación mía. Y de repente dicen, ¿cómo entretengo al niño que me está dando lata? Toma el aparato. Cuando Dios está hablando de una autoridad superior a todo esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ya no soy yo el hijo de ese rato. Tenemos que entenderlo, hermano. La autoridad de Dios tiene que ser en todas sus áreas y tiene que ser lo prioritario en tu vida. ¿Qué es lo que estás visionando? ¿Qué es lo que estás aspirando para que el Señor haga sobre tu vida? Cuando Él ya te dio la autoridad para hacerlo. Ay, pastor, es que creí que cada vez que salgo de mi casa hay una bandita afuera y quieren matarme. Ajá.
Y luego, pues tengo miedo. Interesante. Y luego, pues tengo que salir con mi esposa porque ella es como mi escudo. Pues qué colada. Y qué valiente eres. Y yo le hice la pregunta, ¿qué tiempo tienes así? 8 años. Y ya me volvió fulano, ya me volvió perengano, ya pasó por toda la directiva de la iglesia. ¿Y sigues igual? Es que si usted viera cómo me ve, le digo, mira, conociendo a los hermanos de Iztapalapa, ya te la hubieran aplicado. Pero sigues aquí. Sí. Y no piensas salir ni a trabajar. Por eso me acompaña mi esposa a la parada. ¿Me puede ministrar? No. ¿Por qué? Va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero no puedo ministrar a un cobarde. Teniendo a Dios que tienes, la autoridad que ya te dio, y todavía vienes a mendigar migajas, no eres digno de ser un hijo de Dios. Viviendo bajo el mismo miedo y terror de siempre. 8 años viviendo así. No es posible. La autoridad que Dios te da no te lo puede quitar el mundo. Esa es una realidad. No me creas a mí. Te voy a invitar a hacer lo que casi no se hace. Lee tu Biblia. Ahí lo vas a encontrar. No estoy de acuerdo contigo, pastor, con lo que estás diciendo. ¿Cómo le llamas cobarde a un hijo de Dios? Pues aquí dice, mira que te mando que te esfuerces. Ahí lo dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y que no temas y que no desmayes. ¿Dónde está, pastor? En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Imagínate. ¿Sabes qué pasó con él? Lo mismo que yo sé. ¿Quién sabe? Y ese quién sabe quiero que se transforme en un se fue. La última vez que tuve noticias de él andaba con el curandero de no sé qué pueblo. Porque el chamán le aseguraba que no sé qué cosas. Volvió a la oscuridad. Por eso es la palabra del Señor aquí. Dio autoridad. Dio autoridad. Fíjate. Casi concluimos. Vamos al libro de Marcos, por favor. Capítulo 13, verso 34. El Señor ya viene. Eso es lo que te puedo decir. Dice aquí la palabra del Señor, verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Amén. Dejó su casa, dio su autoridad a sus siervos. Y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase.
Velad pues, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos haya durmiendo. Y a lo que a ustedes nos dice, o a todos nos dice, a todos les digo, velad. Velad. ¿Por qué dice esto? Si yo me voy al verso 24, a ver si les suena familiar. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. ¿Les suena? ¿No han oído lo que está pasando allá arriba? Las estrellas se están moviendo. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Gloria a Dios. Verso 31, con este cierre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Dios nos está llamando a retomar la gloria, a retomar la autoridad, a retomar la valentía, a esforzarnos, a retomar el llamado y a afirmarnos en Él. Es necesario que todo esto suceda. Es necesario que Él direccione su palabra sobre su pueblo. Amén. Porque es necesario que todas estas cosas sucedan. Y dice aquí, 2 Corintios capítulo 10, verso 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para nuestra destrucción, no me avergonzaré. Toma tu autoridad, hermano. Afiánzate en la palabra. Los días que se aproximan son días muy difíciles. He estado oyendo pláticas y pláticas a nivel internacional que la siguiente guerra que se aproxima es la guerra por el agua. Eso dicen. Y otros dicen que es por los energéticos. Y otros dicen que el agua nos va a tapar porque los polos se están derritiendo, etcétera, etcétera. Caos. Que los incendios son más fuertes, que los volcanes ahora todos se activan como si fuera arbolito, así que las series de los arbolitos de Navidad, con todo respeto. Se prenden por aquí, ¡bum!, se prenden todos. Como luces, como lumbreras. La tierra se está conmoviendo, hermano. Los sismos son más intensos ahora, los grados son más intensos. Pero deja de decirte que su autoridad no pasará. Es una promesa que le está dando a su pueblo. Amén. Tienes que entender la autoridad que Dios te ha dado es para que salgas de tu modo de confort. Ya no podemos estar en esa situación solamente nosotros, ¿no? Allá afuera hay mucha necesidad. Dios está llamándonos a que lancemos la red, a pregonar, a aplicar y poner por hecho y por obra esa autoridad que ya nos fue dada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No quiero pedirte que te pongas sobre tus pies.